Hoy comenzamos con este último don mencionado aquí en Romanos capítulo 12, que es el don de profecía. Dejé a propósito este don que ustedes, si lo observan en la lista que acabamos de leer, está primero, pero lo dejé para lo último a propósito porque queremos dedicar un total de 3 semanas a estudiar un poquito exhaustivamente el don de profecía. Creo que es muy interesante y muy útil que en la congregación del Señor cada cierto tiempo estemos estudiando acerca de lo que es la profecía en el Antiguo y el Nuevo Testamento, para poder estar alertas, poder diferenciar la profecía verdadera de la falsa que tanto abunda en nuestros días. Así que a partir de hoy, Dios mediante, durante 3 semanas vamos a estar estudiando el don de profecía. Hoy vamos a ver qué es el don de profecía y cómo identificarlo. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar viendo 3 niveles de profecía en la Biblia, ¿sí? 3 ejemplos de niveles de profecía en la Biblia, o tipos de profecía en la Biblia. Y número 3, en la tercera semana, cómo distinguir a los falsos profetas. Creo que va a ser muy útil y también les animo que si tienen preguntas o inquietudes, las puedan escribir en un papelito y me las hacen llegar y vamos a tratando de responder a las preguntas que tengan, porque es un tema que presenta muchas, ¿cómo se dice? Controversias, esa es la palabra. Muy bien, pero antes de continuar con el don de profecía, con esta introducción al don de profecía, hoy quiero responder algunas preguntas que en estas semanas y meses que estamos estudiando los dones me han hecho algunas preguntas y quería responderlas antes de seguir adelante, ¿sí? La pregunta número 1 que alguien me hizo es la siguiente. He escuchado la serie de los dones y estoy empezando a inquietarme porque aún no encuentro mi don. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Nosotros estudiamos la lista de Romanos capítulo 12, que son 7 dones. ¿Sí? Tengan ánimo los que no encontraron todavía su don, porque la palabra de Dios dice en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo nada más, hay más de 30 dones mencionados en el Nuevo Testamento. Y son listas abiertas. ¿Qué quiere decir que son listas abiertas? Es que son listas en que son diferentes unas de otras, algunos dones se repiten en la misma, están puestos en diferente orden, algunos están en una lista y en la otra no están, y eso significa que son listas abiertas, es decir, que los dones son mucho más que 30, hay muchísimos más los que Dios ha dado a su iglesia y no son los únicos los que están aquí en Romanos capítulo 12. Así que ten ánimo y si eres cristiano, empieza por darle gracias a Dios y por el don que te ha dado en el momento de la conversión, y pídele que te muestre cuál es tu don y te haga saber para poder servirle. Te recomiendo que leas las otras listas en 1 Corintios capítulo 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4, 10 al 11, que son las otras listas en que se encuentran otros dones, y empieces sirviendo en aquellas cosas que disfrutas de hacer. Empieza sirviendo en lo que disfrutas de hacer, ¿sí? También puedes consultar con algunos hermanos que tengan el don de discernimiento y preguntarle, ¿cuál te parece que es mi don? Tú que me conoces, que hace tiempo me sigues los pasos, ¿qué te parece? ¿Cuáles son los dones que piensas que puedo tener? Para que te orienten y te guíen a encontrar tu don. Es algo maravilloso poder servir al Señor bajo el don que Dios te ha dado en el momento en que le conociste. ¿Sí? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es la siguiente. He hecho el test al final de cierto don y de todas las preguntas, solo 1 o 2 encuentro que coinciden conmigo. Pregunta, ¿estaré sirviendo en el lugar equivocado? ¿No? Esta pregunta varias personas me la hicieron, ¿sí? Los dones, si bien se reciben en el momento de la conversión, muchas veces están allí como dones latentes, pero a veces pasa tiempo hasta que uno descubre cuál es, ¿sí? Entonces, a veces que uno hace el test en un tiempo de la vida
y después pasan meses o pasan años y los vuelves a hacer y te da un resultado diferente o aumentado, ¿sí? Vamos a ver al final de la serie esto, pero me gustaría que tú pienses en los dones, en cada uno de estos 7 dones que hay en Romanos capítulo 12, servicio, enseñanza, misericordia, el don de dar, don de animar, don de liderazgo y de profecía. Quisiera que pienses en estos 7 como si fueran colores, ¿sí? No sé si se puede mostrar la foto número 1. Y quisiera que pienses en cada uno de estos dones como si fueran colores, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que el don de liderazgo es el rojo, ¿sí? Que el don de liderazgo es el rojo. Y que el don de animar o el don de exhortar es el azul. ¿Está? Vamos a poner un color a cada uno, ¿sí? En la iglesia hay personas que son marcadamente rojas, que son líderes, 100%. Son las personas que tú lo ves y dices, ese es un líder, tiene pasta de líder, tiene ese don de liderazgo. Son marcadamente rojas, ¿sí? Son líderes natos. Y también hay personas que son marcadamente azules, es decir, un don de servicio 100%, ¿no? Pero también hay otros que están en el medio, ¿no? Que son los violetas, que son una mezcla entre uno y el otro. Tienen parte, un poquito de liderazgo y tienen parte de servicio. Tienen parte de liderazgo, saben a dónde quieren ir, pero tienen parte de servicio, detectan las necesidades. ¿Sí? No son 100% líderes, tampoco son 100% servicio. Tienen un poco de cada uno. Y lo maravilloso de los dones es que si bien Dios dio a cada uno como Él quería, Dios reparte y hay personas que Dios le da una mitad de este don y otra mitad del otro y lo junta y es una combinación única con esa persona para usarlo en cierto ministerio. Un ejemplo de esto en la Biblia lo tenemos en un hombre llamado Jetro, que está en Éxodo capítulo 18, no hace falta que lo busquen, lo pueden leer en casa, y es el suegro de Moisés. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Moisés se pasaba de la mañana a la noche escuchando los problemas de la gente y aconsejándoles. ¿Sí? Y todo el pueblo venía a él cada día y dice que Moisés no tenía descanso. Un día su suegro, Jetro, lo fue a visitar. Cenó con él, compartió con él y al día siguiente se quedó a dormir y al día siguiente observó. Antes de que termine el día, él observó y detectó cuál era la necesidad. Así que le dijo a Moisés, Moisés, te estuve observando y la gente viene a ti desde la mañana hasta la noche y si tú sigues así te vas a morir. Sí, lo que tienes que hacer es dividir todo el pueblo en grupos y poner líderes de esos grupos y que esos líderes escuchen los problemas de esas personas. Y a ti vengan solamente los casos más difíciles que ellos no puedan resolver. ¿Sí? Jetro era una persona que era un violeta. Era una combinación de dos dones, ¿no? Él tenía parte del liderazgo, pero tenía parte de lo que es el servicio, la exhortación. Él podía distinguir cuáles los problemas. Muchas veces el líder, como Moisés, sabe a dónde quiere llegar, pero no puede ver los pequeños detalles de cómo se hacen las cosas. Y se necesita de personas como Jetro, que tiene el don de la organización, que le diga, vamos a hacer así, así, así y así. Y le ordenó la vida a Moisés en un solo día. Le resolvió una situación que él ya no podía manejar y él pudo ayudarle en solo una noche, un día que estuvo ahí con él, él pudo decirle y aconsejarle, mira, esto es lo que tú necesitas hacer. Dios, cuando reparte los dones, puede repartir un mismo don a dos personas,
pero según el carácter, según la forma de ser, según lo que es esa persona, ese don tiene un color, un matiz diferente. Y dos personas pueden tener el mismo don, pero tener matices diferentes, ¿sí? Así que es un ejemplo de cómo Dios reparte también los dones. Vamos a ver la foto número 2. Es por eso que la iglesia es algo así de verdad, ¿sí? No es solamente que hay colores, que hay dones, sino que hay matices de dones, ¿sí? Hay matices diferentes, ¿sí? Hay graduaciones, ¿sí? de colores. Y Dios le ha dado a cada uno como Él quiso. Así que si tú tienes cierto don o tienes una mezcla de dos dones, es algo único que el Señor diseñó para ti, para tu vida, para poder usarte en algo especial, ¿sí? Si, por ejemplo, en este otro ejemplo, aún cada color tiene su graduación, ¿verdad? Cada uno tiene su variante, ¿sí? Podemos tener dos personas con el mismo don, pero son distintos y para también propósitos diferentes. Por ejemplo, si el amarillo que está allí fuera el don de la enseñanza y el azul el de misericordia, ¿sí? Uno junta esos dos colores y queda. El verde, ¿sí? Es una combinación de ambos, el verde. Y hay gente que son amarillo, tiene el don de la enseñanza, otros son azules, tienen el don de la misericordia, y hay otros que son verdes, que están en el medio, que tienen una combinación de algo. No son 100% maestros, pero están en la escuela dominical, tienen un corazón que aman a los niños, disfrutan de cuidarlos, les gusta orar por ellos, los bendicen abrazándolos con cariño y le dan el amor de Dios. Otras personas disfrutan de las tareas manuales y bendicen al ministerio de la escuela dominical de esa manera, ¿sí? Y Dios los usa para marcar la vida de esos chiquitos. Son necesarios y son útiles al ministerio. Entonces, cuando tú observas, hay diferentes graduaciones y diferentes variedades según Dios quiso hacer. ¿Cómo me doy cuenta si estoy sirviendo en el lugar equivocado? Algunos también me han preguntado esto. ¿Cómo darme cuenta si estoy sirviendo en el lugar equivocado? El Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. Si estás sirviendo con tu don, una característica es que vas a experimentar alegría y satisfacción en lo que haces, ¿sí? Pero si lo que estás haciendo, sirviendo, solo te hace sufrir, entonces es para que abras los ojos o te preguntes, para que lo pienses, si estás en el lugar correcto o estás trabajando bajo tu don, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años atrás escuché de una maestra de escuela dominical que me dijo, hace 20 años que estoy sirviendo en la escuela dominical y no logro que me gusten los niños. Es un fastidio para mí, pero lo hago para el Señor. ¿Qué pasaba con esta maestra? ¿Cuál era el problema? Ella sufría, los niños sufrían y Dios sufría también, ¿no? Hay que recordar que la palabra dice de que cuando nosotros trabajamos usando el don, uno se siente realizado y disfruta y tiene alegría, ¿sí? Así que esa es un parámetro. Foto número 3, voy a pedir que muestre la foto número 3. Cuando las personas no trabajan desde su don, la iglesia funciona así. ¿Qué pasa? ¿Qué observan? Es una carreta empujada por dos personas, pero que tiene ruedas cuadradas. Entonces se necesita mucho esfuerzo y demasiado esfuerzo para avanzar. Todo avanza lento y no fluye. Pero cuando las personas trabajan desde su don, ¿sí?,
el don que ha recibido, todo se hace más fácil y avanza con rapidez, ¿sí? Fíjense que aquí en esta carreta ellos tienen las ruedas, el elemento lo tienen, pero no le están usando el correcto. Así es cuando nosotros trabajamos para el Señor cuando no estamos trabajando bajo nuestro don, ¿sí? Todo nos cuesta mucho más, ¿sí? Y hay que esforzarse mucho más. Pero cuando trabajas con el don, no es tu esfuerzo, sino que es el Señor y es el Espíritu Santo el que va llevando adelante todas las cosas, ¿sí? Así que les desafío a pedir al Señor, Señor, muéstrame cuál es mi don, ¿sí? Si tienen más preguntas, después las escriben en un papelito y me las hacen llegar y vamos a estar respondiendo en las siguientes semanas. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el don de profecía. Don de profecía, según Romanos capítulo 12. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué es el don de profecía? ¿Sí? Es la capacidad especial dada por Dios a algunos cristianos para transmitir un mensaje de parte de Dios y hacerlo de manera penetrante y convincente. ¿Sí? Eso quiere decir que para el que escucha hay algo más allá de lo que la persona está diciendo. Uno siente que es Dios mismo el que me está hablando. ¿Sí? Creo que todos nosotros hemos experimentado esto alguna vez, que en algún mensaje de la palabra de Dios o en una conversación informal con alguien o en algún consejo que nos dan o en alguna reprensión que alguien nos hace con amor, se nos abre un panorama nuevo y uno siente que no es la persona, sino que es Dios mismo que me está hablando. Todos hemos experimentado eso. Y es maravilloso cómo Dios se agrada de usar personas para hablar a nuestros corazones y traernos la palabra que nosotros en ese momento estamos necesitando y nadie más lo sabe. Y así funciona el don que nos toca estudiar hoy. El Espíritu Santo usa hermanos con este don para traernos luz y dirección por medio de su palabra para un momento específico de nuestras vidas, ¿sí? Muy bien. El don de profecía, como dijimos, alguien dijo por ahí recién, es un don que trae muchas controversias, pero hay algo que necesitamos entender desde el principio, ¿sí? Y es que hay una diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Hay una diferencia muy marcada aquí que necesitamos entender primero, ¿sí? Primeramente, en el Antiguo Testamento, ustedes observan el Antiguo Testamento, antes de que la Biblia sea escrita, antes de que esto que tenemos acá esté completo, esté escrito, cuando el pueblo de Dios no tenía todavía la Biblia escrita, Dios, cuando le quería hablar, ¿cómo hacía? Les enviaba profetas, personas que hablaban de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios, que tenían que transmitirlo a las personas, ¿sí? Eran como voceros de Dios. Y las palabras de estas personas tenían que ser tomadas muy en serio, porque era como si Dios mismo directamente les estuviera hablando. Era un vocero de parte de Dios, ¿sí? Un ejemplo lo tenemos en Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver, Dios les hablaba y ellos tenían que comunicarlo, ¿sí? Y una característica de la profecía del Antiguo Testamento es que tenía que ser 100% real, segura, ¿sí? No podían los profetas, si estaban hablando de parte de Dios, cometer ningún error. No pueden equivocarse. Porque la palabra de Dios dice que si alguna persona decía, Dios dice tal cosa, y se detectaba en la más mínima fracción de error en lo que estaba hablando, esa persona tenía que ser arrastrada fuera de la ciudad y tenía que ser apedreada hasta morir. Eso decía la palabra. Así que decir, así dice el Señor, era muy, pero muy serio, ¿sí?
A mí me asusta a veces, hoy en día, cuando la gente dice, así dice el Señor, tal cosa, ¿no? Y muchas veces son palabras que son deseos de su corazón y no lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de personas y decir, así dice el Señor, era algo sumamente serio, no era chiste, porque podía costarle la vida a una persona decir algo y equivocarse. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, la profecía en el Nuevo Testamento, cuando esto que está aquí se completó, se terminó de escribir, el último libro del Nuevo Testamento se terminó de escribir, el Apocalipsis, y murió el último de los apóstoles, ya no se necesitan más personas especiales, inspiradas, para que revelen la doctrina de Dios. Porque todo lo que necesitamos saber está escrito aquí. ¿Se entiende? Eso quiere decir que cuando Jesús vino, completó toda la revelación que necesitábamos. Con Jesús se completó la revelación de Dios de su palabra. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice este versículo? Que antes, por mucho tiempo, Dios habló a su pueblo a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero en este tiempo, ahora, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, completó toda la revelación que teníamos nosotros que saber, conocer y que Dios quería revelar. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús subió a los cielos, en Juan capítulo 14, versículo 26, dice que Jesús prometió que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre y Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Sí. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo y les va a ayudar a entender mi palabra y les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio que la gente de la época antigua no tenía. ¿Y saben qué es? Que nosotros tenemos la palabra escrita y tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos ayuda a entenderla. Entonces, cuando tú te pones a leer la Biblia, tú puedes decirle, Señor, ayúdame a entender qué está diciendo aquí. Yo quiero entender, quiero apreciar lo que tú quieres enseñarme. ¿Cómo es esto? Enséñame, Espíritu Santo, yo quiero poder vislumbrar lo que tú quieres enseñarme a través de esto. Y el Señor nos enseña y nos ayuda a entender su palabra. Eso es una ventaja que los demás no tenían y nosotros la tenemos hoy. Sí. Qué lindo es cuando nosotros podemos ir a Dios y podemos decirle así. Esta semana estuve toda la semana saboreando un pasaje que se los dejo ahí. Es Isaías 65, versículo 23. Una promesa de Dios preciosa que dice así: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Sí. Así que si tú puedes agarrar esta promesa del Señor y saborearla y meditarla para arriba y para abajo y ver que la palabra de Dios dice que no vas a trabajar en vano. Nada de lo que hagas para el Señor va a ser en vano, ¿no?
Y aunque a veces veas para atrás y digas, no sirvió para nada lo que hice, Dios dice que al pueblo de Dios, a los que le aman, no van a trabajar en vano. Nada de lo que hagas es en vano. Dice, tampoco vas a dar a luz para maldición. No vas a tener hijos para que sean un problema. Vas a tener hijos para que sean una bendición. Y Dios transforme a tu generación en una bendición. Dice, porque ustedes son la familia de los benditos del Señor. ¿Sí? La familia de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. ¿Sí? Los que tienen padres cristianos tienen la ventaja de que son familia de descendencia de los benditos del Señor. Y los que son primera generación de cristianos en su familia le están dejando a sus generaciones siguientes una bendición grande. ¿Sí? Así que esta semana estuve saboreando esa promesa del Señor hermosa. Volviendo al tema de hoy, nosotros tenemos la Biblia, la palabra escrita y el Espíritu Santo que nos enseña y le podemos pedir que nos ayude a entenderla. Ahora, todo lo que está escrito acá es verdad. Y no hay fuera de esto nada nuevo que Dios, ninguna revelación nueva aparte de lo que está escrito aquí. Porque dice que en el Hijo, ¿no? En el Hijo Jesús, en los últimos días Dios nos ha hablado a través del Hijo y completó la revelación que Dios quería darnos. Eso quiere decir que no hay nada nuevo. Y si alguien viene a tu vida y te dice, Dios me habló algo pero que no está en la Biblia, puedes estar seguro de que te está engañando. ¿Sí? Es un engaño. ¿Sí? Así que en el Nuevo Testamento el don de profecía, ¿qué es? Es predicar de una manera clara, convincente y el mensaje que está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? Así que el don de profecía en el Nuevo Testamento es predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Cada vez que una persona está predicando la palabra de Dios, está haciendo uso de ese don que el Señor da para comunicar la palabra escrita que el Señor nos dio. Ustedes se recuerdan que cada don tiene una pasión, ¿no? El de servicio, ¿cuál era? Encontrar una necesidad. ¿Sí? El de misericordia, ¿cuál era? El corazón de las personas, ¿no? El don de exhortación, ¿cuál era? El crecimiento espiritual. ¿Sí? Cada don tiene una pasión. La pasión que tiene el don de profecía son dos cosas. Llevar a la gente al arrepentimiento y a rendirse ante la gloria de Dios. Esa es la pasión del que tiene este don. Llevar a la gente al arrepentimiento a través de la predicación de la palabra y a rendirse ante la gloria de Dios. ¿Sí? Si nosotros agarramos una lista de los profetas del Antiguo Testamento y analizamos uno por uno, todos tienen el mismo mensaje: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es una persona que tiene el don de profecía? ¿Cómo es una persona que tiene el don de profecía? Número uno, es una persona que se mantiene fiel al mensaje de la palabra y es sumamente directo en decirte las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios se conformaba con una vida religiosa superficial, Juan el Bautista, que era un profeta, le dijo ¿qué? A la gente que venía a bautizarse: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Le estaba diciendo, generación de víboras, ¿quién le enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? ¿Ustedes piensan que bautizándose y haciendo cosas por fuera van a ganar el favor de Dios? No, arrepiéntanse. Era directo Juan el Bautista, muy directo. Ser tan directo le costó la cabeza. Era directo. ¿Sí? Es una característica de la persona que tiene el don de profecía. Te va a decir las cosas directamente. Y no es que no tiene misericordia.
su don va por ahí, en decir las cosas como son. Número 2, es una persona que se somete a la crítica, ¿sí? Es una persona que se somete a la crítica, porque 1 Corintios capítulo 14, verso 29, dice que hay que examinar y juzgar a la luz de la Biblia la profecía. Eso quiere decir que la persona que tiene el don de profecía no se deprime cuando es criticada por otros, ¿sí? Se somete a la crítica. Un ejemplo de esto es Pablo alaba a la iglesia en Berea y dice que ellos fueron más nobles porque cuando escuchaban lo que él les predicaba, ellos agarraban la Biblia y analizaban a ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto o no. ¿Sí? Juzgaban, a ver si lo que está diciendo está acertado o no está acertado. Y Pablo dice, muy bien estos hermanos, ¿sí? Así tienen que ser, ¿sí? Así que la palabra predicada tiene que ser juzgada a la luz de la palabra de Dios. Y si encuentras que algo se sale, entonces es un semáforo rojo que tú puedes entender. Número 3 es una persona que sabe bien que la Biblia a veces ofende. ¿Sabías que la Biblia a veces ofende al que no quiere oír? Va a haber personas siempre que van a escuchar la palabra cuando tú les compartas o van a venir a la iglesia y como la palabra los confronta con su manera de vivir y no les gusta, no te van a querer escuchar o no van a volver. ¿Por qué? Porque les enoja, les molesta y les ofende, ¿sí? Y la palabra de Dios es así y a veces hace sentir incómodos a las personas, ¿sí? Y el que tiene el don de profecía puede sobreponerse a eso y no se cae. Y otra característica se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, que dice que el don de profecía se encarga de edificar, animar y consolar. Es una persona que al hablar te edifica, te anima y te trae consuelo, ¿sí? Todos conocimos personas así en nuestras vidas y sus palabras son como flechas que dan en el centro de tu corazón, dan en el centro de nuestro corazón y luego de escucharlos no podemos esperar para estar a solas con el Señor y buscar al Dios que nos ha hablado. Nos mueve a acercarnos a Dios. La profecía bíblica te va a mover hacia Dios. Más adelante vamos a ver que la falsa profecía te mueve hacia ir detrás de personas. Pero la profecía correcta bíblica te mueve hacia el Señor, ¿sí? Te hace olvidarte de lo que tienes delante de la persona, sino te hace moverte hacia el Señor. Muy bien, ¿cómo saber si tengo el don de profecía? Por último, pequeño test, algunas preguntas. Número 1, suelo darme cuenta antes que otros cuál es la voluntad de Dios en situaciones concretas. ¿Sí? Número 2, cuando comparto un mensaje de la palabra con otras personas, algunas personas me dicen o me han dicho que Dios les ha hablado a través de esas palabras. Número 3, estoy dispuesto a compartir lo que dice la Biblia, aunque ofenda a las personas. Número 4, experimento que la palabra de Dios es viva y eficaz para corregir y fortalecer mi propia vida. Número 5, me molesta bastante que la palabra de Dios no se tome en cuenta o sea tergiversada. Y número 6,
al ver a dónde conduce el pecado, siento una urgencia por guiar a otros al arrepentimiento. ¿Sí? Algunas preguntas. ¿Cuántas personas tienen el don de profecía? ¿Cuántos no lo tienen? Ok. Termino leyendo Hebreos capítulo 3, versos 7 al 12. Hebreos capítulo 3, 7 al 12. Dice así, Hebreos 3, 7 hasta el 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengas el don de profecía o no lo tengas, Dios constantemente nos habla. ¿Sí? Y si en la semana Dios, cuando estás leyendo su palabra, te habla a tu corazón, tú lo vas a saber, porque tienes el Espíritu Santo que te lo hace ver. Y tú sientes que Dios te está hablando algo, te está pidiendo que hagas algo, te está exhortando a que dejes de hacer tal o otra cosa, o te está diciendo algo. Y tú te das cuenta que es Dios. Te das cuenta que no es solamente la letra, es Dios mismo que conoce tu corazón que te está hablando. Tú te das cuenta, te vas a dar cuenta. Y si eso pasa, si tú sabes que es Dios el que te está hablando, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. No pongas excusas a Dios. No ignores al Espíritu Santo que te habla. Y no mires para otro lado. Como dice la palabra, no seas como el pueblo de Israel que por incredulidad a las promesas de Dios tuvo que vagar por el desierto 40 años. Cuando Dios nos habla, dice la palabra que no debemos endurecer nuestro corazón, debemos responderle con fe. Porque si hacemos como el pueblo de Israel, que permanecemos en incredulidad, vamos a pasar vagando por la vida los años y los años sin llegar a conocerle. ¿Sí? Así que la palabra de Dios dice, no endurezcas tu corazón. Y Hebreos 4, 12 y 13 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios que ve y te ve delante de Él, tal como eres, Él te habla y te va a hablar. Sí. Pero no endurezcas tu corazón, sino que respóndele con fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
Amado Padre Celestial, gracias porque tú has hablado durante mucho tiempo a través de los profetas en el Antiguo Testamento sobre el Hijo que iba a venir. Y gracias porque en Jesús, tú en los últimos tiempos nos has hablado a través de tu Hijo. Y nos has dado tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón, y discernir las intenciones y los pensamientos que ni siquiera nosotros conocemos. Que en esta semana que comienza nos des la capacidad de responderte con un corazón humilde, sensible y obediente, para que tú puedas hacer grandes cosas en nuestras vidas y a través de nosotros. Guárdanos, Padre, de la incredulidad a tu palabra y a tus promesas, y que en el día a día, por la gracia y el poder de tu Espíritu, tu palabra pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón